Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros una oportunidad maravillosa el reencontrarnos con ustedes en este fin de semana especial, celebrando el Día de las Madres. Hacemos extensivas nuestras felicitaciones a esas mujeres valiosas que fortalecen con sus acciones la patria y el Estado de Derecho. Así es, Tomás. Felicitaciones a todas las madres dominicanas donde quiera que se encuentren. En el contenido de esta semana abordamos un tema de gran importancia para todos los dominicanos. Hablamos de la justicia constitucional ciudadana, lema que acuña el Tribunal Constitucional para este año 2022. Sobre este tema conversamos con el doctor Eduardo Jorge Prat. Además, en el reportaje hablaremos sobre la elección del lema institucional para este 2022. Iniciemos oficialmente este programa conociendo qué dice el artículo 186 de nuestra ley fundamental. Veamos. Artículo 186. El Tribunal Constitucional estará integrado por 13 miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de 9 o más de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de esta semana conoceremos cuál es el significado del lema institucional de este año. Al nacer cada enero, nuestro Tribunal Constitucional cumple un año más de existencia, ya que fue creado al amparo de la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010 y comenzó a funcionar en el 2012, haciendo valer el artículo 184 de nuestra ley fundamental que dice: habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Es precisamente lo que ha estado haciendo el Tribunal Constitucional a lo largo de estos primeros 10 años, aplicando justicia constitucional ciudadana, como lo atestiguan las diversas personas e instituciones que han visto preservar sus derechos con sentencias emanadas de nuestra alta corte. Este tribunal ha abierto el camino para una concepción de la Constitución como algo que debe interiorizarse en la vida diaria de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional defiende la Constitución, defiende el orden constitucional y protege los derechos y libertades fundamentales. Y en este ámbito de aplicación y protección de la Constitución, el Tribunal Constitucional Dominicano, al frente de su presidente ininterrumpidamente, creo que ha desplegado una labor ejemplar. Una persona además querida y admirada, no solamente en el ámbito de la República Dominicana, que por supuesto que sí, sino también en el mundo iberoamericano y con una gran presencia también en el ámbito de la jurisdicción constitucional europea. Es habitual su frecuencia en el Tribunal Constitucional Español, donde estamos encantados de recibirlo y de escuchar su magisterio, su compromiso y su saber hacer. Cada año, nuestro tribunal ha acogido un lema que fundamenta su accionar y este año 2022, al cumplir su 10º aniversario, el lema resalta la justicia constitucional ciudadana, con el que nuestros magistrados persiguen destacar el impacto y los logros obtenidos en estos años, una década de éxitos a favor de todos los dominicanos. Definido como lo que es y ha sido el tribunal que da la cara, como lo expuso el magistrado presidente el doctor Milton Ray Guevara al anunciar el nuevo eslogan. Este representa la trayectoria e impacto que ha tenido esta institución en la sociedad dominicana durante su primer decenio. Hemos impartido justicia ciudadana porque somos un tribunal ciudadano, donde la gente se siente con la seguridad y el ánimo de que en espíritu de justicia sus petitorios, sus acciones, su demanda van a ser atendidas con un espíritu de independencia, de imparcialidad y de apego a la Constitución. Porque la misión del Tribunal Constitucional es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección
de los derechos fundamentales. Detalla que en este periodo de tiempo el Tribunal Constitucional ha recibido más de 6.000 expedientes y evacuado más de 5.700 sentencias, a las que hay que sumar las que se han producido en los primeros meses de este 2022, que al decir de muchos conocedores de la materia, constituyen un porcentaje extraordinario, pues está entre los mejores resultados de cualquier tribunal constitucional en el mundo. Debemos resaltar que desde sus inicios, los magistrados miembros del Pleno se trazaron la meta de desarrollar un amplio programa educativo con el que buscaban que los ciudadanos a todos los niveles conozcan el contenido y el alcance de su carta sustantiva, para que la amen como lo que es, su Biblia, su carta de ruta, conscientes de que para amarla tienen que conocer su contenido, empoderarse del mismo, bajo el criterio de que no se puede amar lo que usted no conoce. Muchas de las crisis que hemos vivido como país hubieran sido distintas si el pueblo fuera un conocedor pleno de la Constitución. Si en cada rincón de la patria se enseñara su contenido y si en cada hogar dominicano se tuviera un texto de la Constitución. Creo que es por esa clase de desconocimiento que nuestra Constitución ha sido objeto de tantos cambios, muchas veces realizados como traje a la medida de los gobiernos de turno. Si el TC emprendió un amplio programa formativo que incluyó la presentación de los jueces en todas las provincias y el Distrito Nacional en cada ocasión, con una conferencia magistral de uno de sus magistrados, así como también se realizan charlas, conversatorios, talleres, diplomados y cuantos eventos permitan que los ciudadanos se empoderen del contenido de su ley de leyes. Porque la gente entiende que esa no es una justicia dictada por 3 oficinas de abogados, que esa no es una justicia dictada por el poder extranjero, que esa no es una justicia dictada por los poderes fácticos dominicanos, no. Es una justicia que está inspirada en principios sacrosantos, como son los contenidos en la Constitución dominicana. Eso es lo que acerca la Constitución a la gente. ¿De qué vale una proclama de principios constitucionales si el ciudadano no ve que eso se inserta en su accionar, que eso cobra vida en cada uno de las ciudadanas y de los ciudadanos dominicanos? Se buscaba y se ha logrado con creces ganar la confianza ciudadana en la justicia constitucional, pues las miles de sentencias que ha parido el Tribunal Constitucional están enmarcadas en el respeto a todos y cada uno de los artículos de la Constitución dentro de un Estado social y democrático de derecho como es el dominicano. No olvidemos que el artículo 5 de nuestra Carta Magna señala: la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. A renglón seguido, el artículo 6 se refiere a la supremacía de la Constitución y dice: todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a esta Constitución. Debemos resaltar lo expuesto por los magistrados participantes en la recién finalizada 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, cuando rechazan toda iniciativa tendente a debilitar la jurisdicción constitucional como garantía inherente al Estado democrático y social de derecho, ratificando su compromiso con el derecho como instrumento de solución de conflictos. La declaración final del evento precisa: reiteran que la justicia constitucional, al margen de la diversidad de modelos, ha sido uno de los pilares del progreso y estabilidad democrática en Iberoamérica, desempeñando un papel protagonista en la salvaguarda de los derechos humanos de la ciudadanía. Con legítimo orgullo, los jueces y servidores constitucionales podemos decir: en República Dominicana existe y seguirá existiendo justicia constitucional ciudadana. Estamos cumpliendo nuestra misión. La
La señora Villar solicita el derecho a pensión que le fuera denegado por no haber estado casada con su compañero de vida fallecido. Yo pasé mucho trabajo y enferma, y así yo iba al médico y yo le decía que yo estaba enferma y que yo no tenía nada, y esta pensión del hombre me sirve para mi medicina y curarme. El Tribunal Constitucional le reconoció su derecho a pensión. Le agradezco a Dios y a él que por su pensión yo no estoy muerta, porque no fue en 2 trabajos que yo pasé. Considere una mujer sola, sin hombre, como yo no tuviera enterrada. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Sentencia TC 0012-12, derecho a pensión a sobreviviente de matrimonio o unión libre. Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional reconoció a las viudas, viudos y parejas de unión libre de los miembros de las Fuerzas Armadas el derecho a recibir pensión de su compañero o compañera de vida fallecido. Esta sentencia parte de la negativa de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas y la primera sala del Tribunal Superior Administrativo de cumplir la solicitud realizada por la compañera sobreviviente de uno de sus miembros con quien no estaba casada legalmente. El fallo también sirvió para establecer que la Ley 873 de las Fuerzas Armadas contradice el artículo 55.5 de la Constitución Dominicana, cuando establece una restricción en lo que se refiere a las personas no casadas, condicionando la entrega de la pensión a la existencia de un matrimonio. Otro aspecto que esta sentencia reivindicó es el relacionado con el hecho de que solo la viuda tenía derecho a la pensión de sobreviviente, pero no así el viudo, cuando en los organismos castrenses existe un % considerado de mujeres. A partir de la decisión tomada por el TC, la Ley 873 dice lo siguiente: tendrá derecho a pensión él o la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho, con por lo menos 1 año de duración, salvo el caso de que hayan engendrado hijos o que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las causales del artículo 247. Conoce cómo participar en las categorías del concurso Me Gradúo con el TC. En la categoría de video, el audiovisual no debe exceder los 2 minutos. Tiene que incluir el título del concurso Me Gradúo con el TC al inicio o al final. Los formatos de video permitidos son MP4, FLV, WMV, AVI, DVX o DVD. En la categoría de canción, la canción tendrá una duración máxima de 120 segundos. Debe mencionar el nombre del concurso Me Gradúo con el TC, pudiendo ser al inicio, desarrollo o final de la canción. Deberá ser grabada con su letra y pista para ser entregada en formato MP3 o AAC. Al enviar la canción, se anexará la letra de la canción en formato PDF. Las letras de la canción deben ser de autoría de 1 o más estudiantes de la promoción participante. La pista o melodía utilizada debe ser de la autoría de los miembros del equipo participante o de dominio público, quedando prohibido la elección de pistas privadas. En la categoría de fotografía, deberá incluir una firma con el título de la campaña Me Gradúo con el TCRD. Las fotografías deben ser entregadas en formato JPG o PNG, con calidad mínima de 12 megapíxeles o una resolución de 4200 x 2800. Recomendamos enviar las fotografías directamente por correo electrónico o vía Dropbox, Google Drive, OneDrive o WeTransfer, a fin de evitar la pérdida de la calidad de la imagen. Los requisitos generales para este evento, en el caso que el equipo participante amerite la colaboración de estudiantes de otro grado que no pertenezcan a la promoción inscrita, el centro educativo deberá expedir una certificación en la que se identifique el nombre, nivel académico, período escolar y el consentimiento por parte de los padres, tutores responsables a favor del TC.
Las propuestas podrán ser realizadas con cualquier dispositivo móvil, teniendo en cuenta que, al presentarse, deberán contar con el tamaño, formato y calidad necesarios para ser mostradas. Las propuestas pueden ser enviadas vía Dropbox, Google Drive, OneDrive y WeTransfer a la cuenta de correo institucional megraduo@tc.gov.do. Para más información acerca del concurso Me Gradúo con el TC, accede a la página web www.tc.gov.do. Anímate y participa en esta quinta versión del concurso Me Gradúo con el TC. Amigos, continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con el doctor Eduardo Jorge Prats, constitucionalista dominicano, sobre el tema la justicia constitucional. El doctor Jorge Prats es abogado, catedrático universitario y escritor. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra Pucamaima. Cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales por la New School University de Nueva York. Fue director ejecutivo de Finjus. Fue además consultor jurídico del Banco Central de la República Dominicana y profesor de Derecho en la Pucamaima Universidad, a la cual llegó a ser su director del Departamento de Ciencias Jurídicas. Es autor de la obra Derecho Constitucional, que sirve de libro de texto en las universidades dominicanas. Actualmente es director general de la firma de abogados Jorge Prats, Abogados y Consultores. Bienvenido, profesor Prats, al programa. Buenas, un placer estar aquí contigo y con los que toda la semana siguen este tan visto programa. Profesor, ¿existe alguna diferencia entre los conceptos de justicia constitucional y jurisdicción constitucional? En nuestro ordenamiento por justicia constitucional debemos entender la potestad que tiene todo juez y todo tribunal de aplicar la Constitución. Por lo tanto, cuando se habla de jurisdicción constitucional, nos referimos tanto a la jurisdicción constitucional ordinaria en manos de todo juez, como a la jurisdicción constitucional especializada, que es la justicia constitucional que aplica, en este caso, el Tribunal Constitucional. Profesor, hay un gran debate en la academia y en el mundo del derecho constitucional sobre el tema de dónde radica la legitimidad de los jueces constitucionales. ¿Cuál es su parecer sobre este debate? Esa es una vieja y gran discusión sobre el déficit de legitimidad democrática que tienen los jueces constitucionales. Y en esa discusión yo soy de aquellos que entiendo que la legitimidad del juez constitucional viene dada no tanto por el carácter democrático del poder, porque en este caso el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional como órgano extrapoder viene a ser un contrapeso a los poderes políticos democráticos en manos del Legislativo y del Ejecutivo. Creo que la legitimidad de la justicia constitucional le viene por el hecho de que es una justicia garantista y de que legitima sus decisiones a partir de la deliberación, que es una deliberación pública en la que participan los jueces a través de sus votos mayoritarios, concurrentes o disidentes, pero participa también toda la comunidad de intérpretes constitucionales, ya sea los accionantes, los terceros intervinientes, la propia academia y también los medios de comunicación, produciéndose un gran diálogo en el que participa toda la sociedad. Y es esa deliberación pública que explica, por ejemplo, por qué el Tribunal Constitucional Dominicano hace primera plana, porque sus decisiones son recibidas por una comunidad que aplaude, critica, de algún modo participa en la construcción del sentido de las disposiciones constitucionales. Profesor, ¿considera usted que una justicia constitucional expedita y efectiva nos puede conducir a lo que usted ha denominado democracia militante? La democracia militante es la democracia capaz de defenderse por sí misma. La democracia que no se conforma únicamente con garantizar la libertad de expresión y el resto de las libertades, sino la democracia que es capaz de defenderse de sus enemigos. Y eso es muy importante desde el 11 de septiembre de 2001 y lo que fue la guerra contra el terrorismo. Y es muy importante hoy cuando sectores fundamentalistas
sectores radicales, ultranacionalistas, fundamentalistas religiosos, atentan contra el esquema de libertad de la Constitución. Es decir, en la calle hay gente dispuesta no solo a atracar, hay gente dispuesta a llegar al poder por vía democrática y una vez que llega al poder por vía democrática, cerrar la puerta para que no se puedan hacer más elecciones. Entonces, una democracia militante es la que defiende la Constitución a través de instituciones como, por ejemplo, el artículo 268 de la Constitución Dominicana, que establece que el gobierno de la nación será siempre un gobierno civil, democrático y representativo. La propia cláusula de la Constitución que señala que los partidos y los sindicatos deben respetar los principios democráticos, y eso es una manera que tiene la democracia de defenderse. Lógicamente hay mecanismos de los cuales carecemos, como por ejemplo la posibilidad de declarar inconstitucional a algunos partidos que son anticonstitucionales. Esa es una tarea pendiente. Profesor, se ha hablado mucho del monopolio jurisdiccional del control de constitucionalidad, pero algunos autores consideran, entre ellos está usted, de que es posible una especie de control de constitucionalidad de parte ya del poder administrativo. ¿Cuál es su parecer al respecto? En situaciones en donde hay una manifiesta y arbitraria inconstitucionalidad, digamos por ejemplo que un tribunal haya condenado a pena de muerte a una persona y el director de la prisión se ve obligado a ejecutar esa orden y a contratar a un verdugo para que haga un fusilamiento o un ahorcamiento o la guillotina, pues aunque el Tribunal Constitucional haya declarado constitucional en un proceso de revisión contra sentencia firme, yo soy de los que creo que la administración pública puede negarse a ejecutar una orden manifiestamente inconstitucional. Por ejemplo, una decisión administrativa que ordene que a una persona le sean amputados sus brazos porque violó el código de conducta en una escuela. Y eso pasa por todas las decisiones y es ratificado por el tribunal. Para esos casos de manifiesta arbitrariedad, donde no se necesita sumergirse en la olla del caso, sino que desde que tú la destapas, huele que ahí se violó la Constitución, yo creo que la administración pública puede ejercer un control de inconstitucionalidad. Y de hecho se ha hecho en otros países. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, un grupo de fiscales está adoptando previsiones para no ejecutar una decisión del Tribunal Supremo que derogue el precedente de Roe versus Wade, es decir, y prohíba los abortos. Estos fiscales y la administración pública van a estar prácticamente en un desacato constitucional. Habría que preguntarse si ahí estamos ante un caso de manifiesta inconstitucionalidad porque sabes que hay dos derechos en juego, entonces habría que ver. Pero para casos de manifiesta arbitrariedad yo soy partidario de ese tipo de control. ¿Se podría hablar hoy en día de una justicia constitucional globalizada? Sí y no. Sí, en el sentido de que cada día los tribunales constitucionales se leen mutua y recíprocamente, lo que hablan del diálogo jurisdiccional, que es a nivel interno, pero también a nivel transnacional. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Dominicano, y en eso es, digamos, un tribunal paradigmático, es un tribunal generoso que no niega sus influencias, que cita a la Corte Constitucional Colombiana, cita al Tribunal Constitucional del Perú, cita a otros tribunales, cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cita doctrina. No es un tribunal pijotero que se niega a admitir las influencias de los demás. Ahí tú ves la expresión de una justicia constitucional globalizada. Pero nos falta mucho porque definitivamente tenemos que construir instrumentos de justicia rápida a nivel internacional. Siempre he pensado la idea de un amparo constitucional internacional, supranacional, un habeas corpus supranacional. En casos en donde no funcionan los órganos jurisdiccionales internos, en casos de estados fallidos, se va a requerir construir estos instrumentos, pero eso está en ciernes. Usted ha sido un abogado que se ha mantenido permanentemente litigando en la justicia constitucional dominicana y como profesor
y académico, ha hecho escritos valorando de algún modo las decisiones en justicia constitucional. A su juicio, ¿cuáles son los retos y desafíos que enfrenta la justicia constitucional dominicana? Yo pienso que el principal reto de la justicia constitucional dominicana es poder romper una serie de obstáculos procesales que impiden el acceso del justiciable a la justicia constitucional. Hemos tenido un tribunal constitucional que ha sido un tribunal de avanzada en materia de derechos sociales, pero es cierto que se requiere aún más la presencia del tribunal en la defensa de muchas libertades individuales. Muchas veces el tribunal pierde tanto tiempo en asuntos procesales que parece una discusión bizantina, todos los temas de inadmisibilidad, todos los temas estrictamente procesales, que al final los jueces terminan agotados y no tienen tiempo para el derecho fundamental que está en juego. Eso yo creo que es una tarea pendiente de este tribunal en sus diferentes renovaciones y también es una tarea de los juristas, porque el tribunal constitucional que tenemos es el tribunal constitucional que nosotros construimos con nuestros escritos y los abogados dominicanos somos muy inclinados hacia el derecho procesal y el derecho procesal, que es importante, a veces no hace olvidar el derecho de fondo. Fíjate, por ejemplo, que ese choque de trenes entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional recientemente, choque en el cual yo entiendo que el Tribunal Constitucional tiene toda la razón porque sus decisiones son vinculantes, se produce a partir de la interpretación de cuándo comienza a contar el plazo para declarar extinto el derecho a recurrir en casación, que si es con la fecha del auto de casación. Óyeme, todo ese tiempo precioso gastado en ese asunto, que yo no digo que es menor, pero la decisión que dio el tribunal hacía mucho sentido en el caso de que los jueces constitucionales que decían, bueno, que sea a partir del momento en que se le ha comunicado, no decía ni siquiera notificado. Entonces, yo creo que lo que nos hace daño a la justicia constitucional, que no es solo la del tribunal, hay que hablar de la justicia constitucional de los jueces ordinarios, es ese procesalismo desmedido. Yo siempre le digo a mis alumnos que Roscoe Pound dice que las formas son garantes de la libertad, pero uno no puede vivir para las formas cumplen un propósito. El propósito de la notificación de los actos procesales es poner en causa a la otra parte para que pueda ejercer su derecho, pero la forma per se no tiene un propósito, o sea, puede haber una notificación que sea con una advertencia electrónica o con el propio apercibimiento de las partes. Yo creo que ahí debemos trabajar muchos, porque creo que pecamos todos de ese exceso de procesalismo, o más bien de un afán desmedido en el procedimiento constitucional, más que en el proceso o en la teoría del proceso. Usted sabe que uno de los anhelos del constitucionalismo es hacer de la justicia constitucional una verdadera justicia constitucional ciudadana. A su juicio, ¿de qué modo se puede lograr este gran anhelo del constitucionalismo? Yo pienso que el Tribunal Constitucional Dominicano ha sentado cátedra al respecto. El presidente Milton Ray Guevara ha dicho que el Tribunal Constitucional, como bien expresaba Peter Aberle, debe ser un tribunal ciudadano, o sea, un tribunal abierto a la ciudadanía. Pero eso no se ha quedado en una mera proclamación teórica o poética, sino que el Tribunal Constitucional ha decidido, por ejemplo, que la acción directa en inconstitucionalidad es una acción popular, lo cual permite que cualquier ciudadano de cualquier parte del territorio pueda impugnar las normas y actos que resultan inconstitucionales. Y ese yo creo que es, lo que favorece que se expanda el sentimiento constitucional. ¿Por qué? Porque las constituciones mueren porque no son rociadas, porque no respiran, no transpiran ni caminan, porque no se convierten en constituciones vivientes. Son constituciones que se quedan como una simple letra muerta. Como decía Ferdinand Lasalle, no Joaquín Balaguer, ido a destiempo, porque debió haberse ido hace mucho tiempo y no se fue, que decía que la Constitución era un pedazo de papel, pero es un pedazo de papel precisamente si no se carece de tribunales que apliquen la Constitución. Y pienso que la belleza y la bondad del sistema dominicano, y debemos sentirnos orgullosos, porque hay gente que es nacionalista solamente para el odio,
pero yo soy nacionalista porque me siento orgulloso de las instituciones dominicanas. La justicia constitucional dominicana es buena porque todo juez es un juez constitucional. Y el Tribunal Constitucional es una especie de corte de casación constitucional que uniforma la interpretación de la Constitución que hacen los jueces. Por lo tanto, no es el caso francés, donde el juez francés y en sentido general el juez europeo puede declarar inconvencional una norma de su país, pero ese mismo juez no puede declarar inconstitucional una norma francesa o una norma italiana. Nosotros tenemos lo mejor de ambos mundos, el control difuso y el control concentrado, y el ciudadano tiene libre acceso a esa justicia constitucional. Eso es una virtud, esa es una bondad de nuestro sistema que nosotros debemos consolidar y que debemos conservar. Gracias, doctor Eduardo Jorge Prats, por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias. Amigos, estuvimos conversando con el doctor Eduardo Jorge Prats sobre el tema la justicia constitucional. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. En proceso de partición de bienes familiares y en decisión judicial, fue incluido el islote de Cayo Levantado como parte de dicha partición. La familia Trinidad decía que tenía documentos que le acreditaban como dueños y señores de la isla del Cayo de Samaná, y mucha gente o nosotros los comunicadores nos preguntábamos que estos documentos si eran ciertos, si eran originales o no. El Tribunal Constitucional negó el usufructo privado del islote Cayo Levantado, ubicado en la provincia Samaná. En Samaná, de entre las aguas emerge, como mirando al cielo, eso que es nuestro. Y es que Cayo Levantado es de nosotros, es de todos los dominicanos. Participa en la 5ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete en la categoría de tu preferencia y gana grandes premios para tu promoción. Video 150,000 pesos, canción 100,000 pesos y fotografía 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Justicia Constitucional Ciudadana. Mediante la sentencia TC 104-20, Candidaturas y Cuota de las Mujeres, el Tribunal Constitucional marcó un precedente trascendental en lo que se refiere a las candidaturas y las cuotas de las mujeres con la sentencia 104-20, que busca lograr plena igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio del derecho a participar en la política. La decisión de admitir el recurso de revisión constitucional de la sentencia de amparo incoado por el Partido Revolucionario Moderno contra una sentencia del Tribunal Superior Electoral permitió que se materializara en toda la geografía nacional una proporción de género de no menos del 40% ni más del 60% de hombres y mujeres. Se trata de la cuota establecida en el artículo 53, párrafo 1 de la Ley 33-18 y la sentencia del Tribunal Superior Electoral 85-2019. Con esta disposición comienza a materializarse el equilibrio en todas las boletas electorales de cada demarcación electoral al incluir el indicado porcentaje de candidaturas femeninas y masculinas, lo que no sucedería si esas candidaturas se concentraran en las zonas de mayor densidad poblacional en detrimento de otras provincias pequeñas. Esta importante sentencia reafirma la igualdad entre hombres y mujeres al momento de participar en la actividad política. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD,
Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Buenas, mi nombre es Alain Perdomo. Este es el segmento de Jurisprudencia Constitucional. Hoy hablaremos de la sentencia TC-0058-13, que surge a partir de una disputa sobre la regulación impuesta a las instituciones de educación privada de no imponer sanciones o suspender la docencia antes del periodo final escolar a un estudiante por falta de pago. Son violatorias al derecho al trabajo, de ahí fue que surgió la disputa. Esto conllevó a que la parte accionante atacase los acápites F y G del artículo 48 de la ley número 136-03, el artículo 1 de la ley número 86-00, de fecha 26 de septiembre del año 2000. La resolución especial dictada por el Consejo Nacional de Educación de fecha 6 de julio de 2011 y la circular número 14 dictada por el Ministerio de Educación en fecha 1 de mayo de 2012. Dichas normativas regulan las opciones que tienen los centros educativos respecto a la falta de pago, así como la tarifa que pueden utilizar. En tal sentido, se alega que existe una violación al artículo 62 de la Constitución, que regula el derecho al trabajo, y al artículo 63 acerca del derecho a la educación, y al artículo 1134 del Código Civil. Para iniciar un análisis del caso, el Tribunal Constitucional decide admitir la acción en contra de la circular número 14 dictada por el Ministerio de Educación, porque es un acto administrativo de efectos particulares y concretos no susceptible a la acción directa de constitucionalidad. De igual manera, se refirió a que los argumentos basados en el Código Civil son de naturaleza legal y no constitucional. Por lo tanto, se escapa del control del Tribunal Constitucional respecto a la acción interpuesta. Con respecto al resto de las disposiciones atacadas, el Tribunal decidió rechazar los argumentos presentados por múltiples razones. Aunque ciertamente el derecho al trabajo es parte esencial del Estado social y democrático de derecho, que diseña el artículo 7 de la Constitución de la República Dominicana, los literales F y G del artículo 48 de la Ley 136-03 no violentan el contenido esencial del derecho al trabajo, como invocan los accionantes, dado que en sus disposiciones no se está regulando, condicionando ni regulando el acceso al trabajo. Tampoco se coloca a los maestros en situación de despido, pues se trata de disposiciones cuyo destinatario son los niños, niñas y adolescentes, y en las que se establecen medidas que relacionadas con el acceso a la educación de estos y a su no discriminación en atención a sus características individuales o de sus familias, con nada de lo cual se violenta el derecho al trabajo y la remuneración. En este sentido, cabe indicar que la prohibición de expulsar a los niños, niñas y adolescentes de los centros educativos por falta de pago de los padres no está impuesta a los profesores, sino a los centros de enseñanza, protegiéndose con ello el derecho a la educación y evitando que los niños sean usados como medio para constreñir a los padres a cumplir con su obligación de pago. En cuanto a la ley 86-00, la educación representa un bien de interés general y colectivo, que cumple con una función social, a diferencia de los objetivos que se persiguen con las transacciones comerciales en el mercado económico, razón por la cual no puede pretenderse, tal como lo propone el accionante, trasladar y aplicar el contenido de la libertad de mercado o empresa al caso de la prestación del servicio de la educación privada, con fines de lucro, aduciendo el ejercicio de una libertad exenta del control estatal. En definitiva, el ámbito económico en el que se desenvuelve o realiza la enseñanza privada con fines lucrativos debe ser regido por principios, reglas y criterios especiales y diferentes de aquellos que se aplican a actividades empresariales, en atención a la naturaleza y fines que se persiguen con la educación. De ahí que la ley número 86-00 ha sido implementada con el objeto de moderar y regular la forma que se practican los referidos aumentos, en atención al mandato del artículo 63 de la Constitución. Por último, la resolución especial atacada fue dictada para aplicación efectiva tanto los numerales F y G del artículo 48 de la ley como de la ley 86-00. Por determinar en esta sentencia que estas disposiciones no son contrarias a la Constitución. Por demás, la resolución tampoco lo es. En tal sentido, el Tribunal Constitucional rechazó lo solicitado por la parte accionante y declaró las disposiciones conformes con la Constitución. Hasta aquí el segmento de Jurisprudencia Constitucional. Les acompañó Alain Perdomo.
El señor Meli había solicitado amparo del Tribunal Superior Administrativo, ya que su solicitud de pensión por accidente laboral fue rechazada por la administradora de riesgos laborales. El juez de amparo rechazó su solicitud. Vino, se le prendió la rama más gruesa que era y me agarró a mí en lleno, allá donde tengo el tronco arriba de mí. Cuando se le niega los derechos a un hombre, eso es lo más grande de la vida. El Tribunal Constitucional ordenó la revocación de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le denegaba su derecho a pensión. Me siento muy agradecido por el Tribunal Constitucional que me ha resolvido mi problema. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Descarga ya la app del Tribunal Constitucional Mi TCRD y realiza consultas rápidas de las sentencias emitidas. Entérate al instante de las últimas actualizaciones con las notificaciones tipo push, además de conocer las informaciones relacionadas a eventos y congresos. Descárgala ya. El 31 de mayo se conmemora un aniversario más de la valiente decisión del general Juan Pablo Duarte, quien manifestó su rechazo a que la península de Samaná sea negociada con Francia. Conozca los motivos a continuación. El 31 de mayo de 1844 se produce la manifestación del general Juan Pablo Duarte y sus compañeros contra los propósitos antinacionales de Pedro Santana, Tomás Bobadilla y otros, cediendo la bahía y península de Samaná a Francia, a cambio de protección militar y ayudas económicas. Mediante este importante documento, donde aparecen reunidos por primera vez los gloriosos nombres de los tres principales autores de la independencia nacional, Juan Pablo Duarte, Ramón Mella y Francisco Sánchez, estos dirigieron su protesta contra la oficialidad de la guarnición de Santo Domingo de la Junta Central Gubernativa. Duarte, que ya había concebido sus ideas con relación a la soberanía, toda vez que el artículo 6 del proyecto de ley fundamental consignaba: siendo la independencia nacional la fuente de garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. La posición expresada por los duartistas
obligó a los partidarios del protectorado francés a aplazar su despropósito y el 1 de junio de ese año, 1844, se hizo una reunión entre los sectores enfrentados, logrando los patriotas que se acordara remitir al cónsul francés una especie de propuesta donde no se mencionara cesión de territorio ni la palabra protectorado, y que si el país solicitaba a Francia relaciones estrechas y protección política, era solo de manera provisional. En cuanto a la bahía y península de Samaná, se acordó consentir la ocupación provisional por barcos franceses si las circunstancias lo exigían. Luego se evidenció que las firmas de Duarte y Sánchez en el acuerdo suscrito obedeció a salida técnica momentánea mientras avanzaban los planes de destronar la Junta Central Gubernativa, la cual respondía a intereses extranjeros amenazando la soberanía dominicana. Los patriotas se convencieron de que era necesario expulsar aquella junta gubernativa como manera de preservar y sostener los principios enarbolados el 16 de julio de 1838 y el 27 de febrero de 1844. El día 8 de junio, en horas de la noche, Duarte se reúne con Francisco Sánchez, Pedro Alejandro Pina, Juan Isidro Pérez, Manuel María Valverde y Jacinto de la Concha, y planearon limpiar la Junta de elementos antinacionales, produciéndose en la madrugada del 9 de junio de 1844 la concentración de los febreristas puros en la Fortaleza Osama, donde quedó integrada una nueva Junta Central Gubernativa presidida por Francisco Sánchez. Qué bueno que siguen con nosotros en este programa. Es momento de saber qué hizo el Tribunal Constitucional durante esta semana. Iniciemos. El Tribunal Constitucional recibió la visita de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. La visita estuvo encabezada por el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, y su homólogo Alexis Isaac Jiménez González, de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, el vicepresidente Ramón Mayovanets Martínez Durán y el secretario Omar Leonel Fernández Domínguez. También participaron en el encuentro los miembros de la comisión Darío de Jesús Zapata Esteves, Eugenio Cedeño Areche, Jesús Manuel Sánchez Martínez, Luis Rafael Sánchez, Santiago Vilorio Lizardo, Rafael Alburquerque y Francisco Franco. Acompañaron al presidente Rey Guevara el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano y la secretaria del TC Grace Ventura Rondón. La Comisión Permanente de Justicia es la encargada de los asuntos relacionados con la organización judicial, la creación y supresión de tribunales y las normativas a través de las cuales se estructura el sistema de justicia. Seguimos con más noticias. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, participó en la 72ª graduación extraordinaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Campus de Santo Domingo, en calidad de catedrático de la Casa de Altos Estudios. La ceremonia de graduación, en la que invistieron a 513 nuevos profesionales, estuvo encabezada por su rector magnífico, reverendo Cecilio Espinal, y el magistrado Rey Guevara ocupó un lugar en la mesa principal junto a la vicerrectora Iluminada Severino, el obispo auxiliar del arzobispado de Santo Domingo, José Amable, al orador invitado y presidente y CEO de Grupo Punta Cana, Frank Elías Rainieri Curet, Alberto Ramírez, rector de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal UFEC, y Antonio Medina, vicerrector de extensión de la UAST. Durante la actividad, el presidente del TC también compartió con el vicerrector académico de la Pucamaima, David Álvarez, Héctor Alíes, director de la carrera de Derecho, y Mariano Rodríguez, expresidente del Tribunal Superior Electoral, entre otras personalidades. En otra información, los magistrados del Tribunal Constitucional, Alba Luisa Ver Marcos y Alejandro Vargas Guerrero, asistieron a la misa realizada en conmemoración del 168 aniversario de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en representación del presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Rey Guevara. La homilía, oficiada por el obispo auxiliar de Santo Domingo, Monseñor José Amable Durán Tineo, estuvo encabezada por el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Catano, vicepresidenta, Tomasina Tolentino, secretaria, Mario Fernández Burgos y Elsa Peña Peña, miembros. La Cámara de Cuentas fue creada mediante la Ley 388 por decisión del Senado Consultor, Senado de la República, el 22 de mayo de 1855. En la actualidad se rige por la Ley número 10-04 de fecha 20 de enero de 2004 y su reglamento de aplicación.
Cambiamos de tema. El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, participó en un desayuno de trabajo con el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, reverendo Cecilio Espinal, y diversas autoridades con las que conversaron sobre temas de interés común entre ambas instituciones. También participaron en este encuentro el director de la carrera de Derecho Héctor Alíes, los profesores de dicha facultad Flavio Darío Espinal, Eduardo Jorge Prats, Mariano Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, Amaury Reyes y Jimena Conde Jiminián, y el magistrado de la Suprema Corte de Justicia Samuel Arias Arceno. En representación del TC también estuvieron presentes la secretaria Gris Ventura, la jefa de gabinete Amel Ortiz y la letrada de presidencia Laia Rojas. Desde el año 2012 el TC y la Pucamaima mantienen un acuerdo de colaboración en el que acordaron trabajar de manera mancomunada en la creación de espacios académicos en aras del fortalecimiento de la justicia constitucional en el país. El acuerdo también establece el compromiso institucional entre la Corte y la Pucamaima, que se comprometió a apoyar todas las áreas y proyectos del TC tendentes a fortalecer su capacidad técnica y académica. De igual manera, las instituciones acordaron realizar actividades de capacitación y divulgación de la cultura constitucional. Cambiamos de tema. El magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del TC, asistió a la puesta en circulación de la obra El Precedente Constitucional Vinculante, autoría de Ivette Medina. La obra fue presentada por José Alberto Cruzet Almanzar, ex juez de la Suprema Corte de Justicia, mientras que el secretario emérito del TC, Julio José Rojas Báez, leyó el prólogo. La puesta en circulación, que contó con el apoyo de El Café Literario y la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional FEM, se llevó a cabo en el Fórum Pedro Mir de Cuesta Libros. Con estas informaciones finalizamos la edición de esta semana, esperando que hayan disfrutado y aprendido sobre el tema tratado en este espacio. Durante estos 10 años de justicia constitucional ciudadana, el Tribunal Constitucional ha establecido un marco referencial de garantía a los derechos fundamentales que encaminan a un Estado de Derecho cada vez más sólido. Con sus sentencias, el Pleno de Jueces de esta alta corte reivindica el mandato constitucional como garantía de supremacía de esta ley fundamental que desde 2010 ha resguardado los derechos de este pueblo. Más que agradecidos que ustedes nos acompañen cada semana en esta complicidad de seguir en esta labor pedagógica que desarrolla el Tribunal Constitucional con el firme propósito de difundir el contenido de nuestra ley suprema, la Constitución Dominicana. Hasta la próxima semana.